Nunca había sentido que el aire doliera hasta la madrugada del 3 de junio de 2004, cuando pisé por primera vez el desierto de Altar, en la línea que divide Sonora y Arizona. Me llamo Danilo Vázquez, originario de Puerto Cortés, Honduras, y aquella noche juré que ningún sueño valía el precio que íbamos a pagar. Aunque ya era imposible regresar, éramos 12, 9 hombres de distintas edades, una pareja de esposos salvadoreños y una muchacha nicaragüense que apenas llegaba a los 23 años. Se llamaba Belinda y bajo una sudadera 3 tallas más grande cargaba 6 meses de embarazo. El guía, al que todos llamábamos el Tuerto, porque una cicatriz le cerraba el párpado izquierdo, nos reunió en un corral de lámina en 1906. Sonoita. Con voz rasposa explicó sus reglas. Nada de rezagados, silencio total después de la puesta del sol y sobre todo, obediencia ciega cuando él levantara la mano en alto. Aquí no existe el héroe, sentenció, solo el que llega vivo. Al despedirse, sacó un frasco pelado de plástico con tapa azul y lo agitó. Dijo que era agua amarga y que Belinda debía rociarla cada vez que se ordenara descansar. El líquido olía a orines añejos mezclados con ruda. Según él, en ese polvo caliche habitaban cosas que huelen la sangre nueva. La peste del frasco confundía su olfato. Nadie protestó. En el desierto, hasta las supersticiones se vuelven salvavidas. La marcha inició poco antes del amanecer. Entre los médanos, el calor se encajaba como tenazas y la arena se colaba por los zapatos, con la intención de hervirnos los pies. Al caer la tarde, mientras los últimos colores anaranjados desaparecían, el Tuerto alzó la mano. Nos tendimos, formando un semicírculo, y Belinda, obediente, salpicó nuestras botas con aquella mezcla nauseabunda. Cada quien tragó un trago de aire caliente en lugar de agua, pues la consigna era racionar al extremo. La primera noche transcurrió en un silencio roto, solo por los zumbidos de los insectos. Sin embargo, a las 2 de la mañana, un chillido metálico se escapó de las dunas, una especie de llanto distante. El Tuerto, con el rostro desencajado, ordenó que reanudáramos la marcha sin linternas. Avanzamos a paso feroz, guiados por la pálida cinta celeste de la Vía Láctea. A la tarde siguiente, uno de los mexicanos del grupo, un hombre apodado El Chivo, empezó a sangrar por la nariz. El Tuerto decidió no parar. Quien no, aguante que se quede, murmuró sin compasión. El Chivo plantó los puños en la arena, gruñó y siguió. Todos entendimos. Rendirse equivalía a firmar la sentencia. La segunda noche nos halló en un valle pedregoso donde el aire era más frío que el hierro. Mientras Belinda rociaba el supuesto brebaje, ocurrió algo que me petrificó. Una bruma pálida se filtró entre los mezquites y en su centro se delineó la silueta de un animal demasiado grande para ser un coyote, pero demasiado silencioso para ser un perro. Tenía la cabeza angosta, orejas en punta y un pelaje tan oscuro que devoraba la luz de las estrellas. Sus ojos, en cambio, brillaban como carbones recién avivados. Nadie se atrevió a hablar. El Tuerto hizo el gesto de detenernos y luego, sin perder de vista a la criatura, se quitó el sombrero. Nadie imitó la señal. Simplemente aguardamos conteniendo el aliento. El animal olfateó el aire, retrocedió un paso, y después se esfumó entre los nopales con la misma ligereza con que había aparecido, pero dejó tras de sí un hedor dulzón, mezcla de carne podrida y ozono, que se pegó a la lengua como moho. A partir de ahí, el Tuerto cambió. El hombre arrogante se transformó en un ser vacío, devoto de un miedo que no podíamos nombrar. Apenas habló en todo el día tercero, salvo para exigir que mantuviéramos la formación y que nadie mirara atrás. Cada 2 horas se detenía a palpar el vientre de Belinda sin su permiso, como comprobando si el latido diminuto seguía allí. Ella soportaba el manoseo apretando los dientes,
pero todos vimos que su piel perdía color. La noche siguiente trajo el viento, soplos cargados de polvo que cortaban como virutas de vidrio. Entre las ráfagas se filtraban lamentos, aullidos alargados que subían y bajaban, replicándose en los cañones de roca. El tuerto perdió los estribos cuando un grito más cercano que el resto nos hizo girar los cuellos. Nos obligó a avanzar a trote. Yo sentía los pulmones desgarrarse, y aún así hubiera corrido hasta desmayarme de no ser porque Belinda cayó de rodillas. Intentó levantarse, pero sus manos temblaban sin fuerza. Entonces se consumó la tragedia. A unos 15 metros, la criatura volvió a materializarse. Esta vez, su lomo chocaba con el borde inferior de la luna, y un vapor fosforescente le rodeaba. Las patas, nadie respiró. El tuerto se volvió hacia nosotros y susurró algo que hasta el día de hoy oigo cuando cierro los ojos. Va por la sangre nueva. Si peleamos, nos llevará a todos. Algunos, guiados por el instinto, bajamos la vista. Otros simplemente se congelaron. Belinda alzó la botella, empapó de aquel líquido sus botas y el suelo, y después la arrojó contra el animal. El recipiente rebotó sobre la grava derramando su contenido. En ese momento comprendí lo inútil que era nuestra protección. El hedor del desierto se mezcló con la orina, pero la bestia no se desconcertó. Dio un paso, luego otro, respirando con un gruñido húmedo. El esposo salvadoreño dio un avance impulsivo, extendiendo los brazos como si pudiera cubrir a la joven. El tuerto lo sujetó de la camisa y lo tiró al suelo. «No lo hagas», siseó. Yo permanecía clavado en el sitio, convenciéndome de que cualquier movimiento bastaría para atraer la atención de aquel ente. El silencio se hizo tan espeso que el latido del propio corazón retumbaba en los oídos. De pronto, la criatura emitió un bufido seco y se lanzó. No hubo chirrido de huesos ni alarido humano, solo un golpe sordo y el sobresalto de todos. Cuando nos atrevimos a alzar la mirada, la bruma se había disipado y el suelo estaba vacío. Ni Belinda ni el ser quedaban a la vista. El tuerto se llevó las manos a la cabeza, hundiendo los dedos en su cabello cenizo. El esposo de la salvadoreña gritó el nombre de la muchacha hasta quedar ronco, y luego se desplomó llorando contra la arena. El guía nos hizo agachar. Ordenó una breve plegaria, la murmuró mecánicamente, y sin esperar a que termináramos, indicó reemprender la ruta. 2 hombres se negaron, entre ellos el salvadoreño, que vagó desorientado hacia la noche como un fantasma vivo. No sé qué fue de ellos. El resto, 7 sombras embarradas de polvo, seguimos al tuerto con la convicción hueca de que tal vez la bestia ya estuviera saciada. A la salida del alba, vimos la valla de 3 lamas que marca la frontera. Nadie celebró. El tuerto rompió su silencio solo para advertir que aquella noche sería recordada como un pacto tácito. Lo sucedido se hunde en el desierto, y ahí queda. Cruzar el último tramo resultó sencillo, casi insultante después de tanto horror. De forma absurda, el paisaje estadounidense se abrió ante nosotros con asfalto, anuncios de gasolina barata y casas rodantes vacías. Al mediodía, nos escondimos, entre matorrales a la orilla de una carretera secundaria, para esperar una camioneta que nunca llegó. El tuerto se esfumó mientras dormíamos. Al despertar, lo único suyo era el sombrero tirado bajo un mezquite. La mitad del grupo decidió entregarse a la patrulla fronteriza. Yo, con otros 2, caminé hasta que las suelas se desprendieron y la piel abierta de los pies dejó manchas en la grava. Meses después logré un trabajo limpiando baños en un restaurante de Phoenix. Desde entonces finjo normalidad, pero cada junio, cuando el calor vuelve a oprimirme el pecho, oigo otra vez aquel bufido húmedo y siento el olor dulzón pegajoso de la criatura. Y en las noches sin luna, el desierto me visita en sueños. Veo a Belinda de pie tras la línea plateada de la frontera,
sin barriga ni sudadera, mirándome con ojos apagados, mientras algo se mueve bajo la arena a sus pies. Entonces, despierto, empapado de miedo, y comprendo que el sueño americano nunca termina. Solo cambia de forma y se sienta a la mesa conmigo, reclamando su ofrenda de silencio. Me llamo Julián Vargas y escribo estas líneas con la única lámpara de mi cuarto encendida, aunque ya sea pleno mediodía. Han pasado 11 años, pero sigo sintiendo el aliento helado que me rozó la nuca en mitad del desierto de Chihuahua. Nadie cree lo que cuento. Sin embargo, cada noche regreso allí en sueños. Un horizonte de arena, un aire que quema los pulmones y unas siluetas que no deberían haber existido jamás. En 2014, el taller mecánico donde trabajaba, en Santa Rosa de Lima, Honduras, cerró tras varias extorsiones. Vendí mi moto, crucé México sobre techos de trenes cargueros y entregué los últimos ahorros a un guía llamado El Gavilán, un hombre huesudo que juraba conocer veredas invisibles para los drones de la patrulla fronteriza. Éramos 13, 9 hombres y 4 mujeres, todos rotos por la misma necesidad de llegar al otro lado. El plan era brutal. Caminaríamos 3 noches a través de la reserva de Mapimí, sin linternas y casi sin hablar. Un contacto esperaría con un camión frigorífico abandonado a 10 kilómetros de la valla. La primera noche avanzamos bajo un cielo tan claro que las estrellas parecían astillas de vidrio. Cada pisada sonaba hueca, como si debajo hubiera un cajón vacío en lugar de tierra. El miedo nos amordazaba mejor que cualquier orden. Al amanecer nos refugiamos en la sombra angosta de un cañoncillo. El calor trepó a 40 grados y el agua empezó a hervir dentro de las botellas plásticas. Lourdes, la menor del grupo, temblaba con fiebre. La cubrimos con una camiseta mojada y rogamos que resistiera. El Gavilán insistió en seguir apenas cayera el sol. Dijo que los satélites hacían barridos térmicos a intervalos y que la siguiente ventana se cerraría si nos deteníamos. Pasada la medianoche, vimos algo que no encajaba. A unos 100 metros titilaban luces ámbar como velas flotantes. Nos agazapamos convencidos de que eran patrullas, pero las luces se acercaron sin ruido hasta dibujar 4 figuras humanas. Vestían sudaderas polvosas y gorras deshilachadas. Avanzaban sin prisa, y lo más extraño, ningún pie hundía la arena. Cuando estuvieron a pocos pasos, el silencio era tan denso que oía mi propio pulso retumbar en los oídos. El hombre que encabezaba al grupo levantó la mano en un saludo rígido, casi mecánico. Nadie respondió. Entonces Lourdes susurró que aquellos extraños olían a tierra recién abierta. El comentario hizo real el aroma, humedad de fosa y metal oxidado. Sentí la garganta llena de polvo helado. El Gavilán clavó la mirada en los recién llegados. Sus labios se movían, pero ningún sonido salió de su boca. Sin explicación, las 4 figuras se unieron a nuestra fila. No protestamos. La sed nos tenía ocupados contando cada gota en los bidones. Caminamos juntos, casi 1 hora. Yo marchaba tras uno de ellos y observé que la suela de su bota tenía un agujero. A través del cuero roto asomaban dedos acartonados, sin sangre ni carne. Cuando quise mirar mejor, el extraño giró el rostro. Sus ojos eran grises y opacos, como canicas cubiertas de ceniza. Poco antes del amanecer, las figuras se detuvieron al mismo tiempo, alzaron la cabeza y ante nuestros ojos se disiparon como humo empujado por el viento. No quedó huella. Lourdes cayó de rodillas llorando. En el suelo, a un par de metros, descubrimos una mochila infantil semienterrada. El estampado de caricaturas estaba casi intacto. Alrededor se formaba un círculo de arena ennegrecida, como quemada sin fuego. El Gavilán murmuró que aquello era basura de ruta para confundir a la migra,
pero sus manos temblaban. Nadie tocó la mochila. Ordenó avanzar prometiendo agua al otro lado de la valla. Con cada paso el desierto parecía ganarnos peso, como si tirara de nosotros hacia abajo. Lourdes se desvaneció al salir el sol. La cargamos entre 4, aunque ninguno quería confesar el terror de sentir su piel cada vez más fría. Llegamos a la valla cerca del mediodía. El alambre estaba retorcido como si lo hubieran abierto garras gigantescas. Cruzamos a toda prisa, cortándonos con el metal oxidado. El terreno del otro lado era idéntico, pero el aire estaba inexplicablemente helado. No había camión, ni bidones, ni contacto. Solo un camino de tierra que llevaba hasta un caserón en ruinas. Necesitábamos sombra y entramos. Allí nos aguardaba el horror. Sobre el piso se apilaban huesos humanos ordenados en círculos concéntricos, cada círculo más pequeño que el anterior, como un altar macabro. Reconocí una chamarra azul que horas antes cubría a uno de los aparecidos. El gavilán se derrumbó, al suelo balbuceando una leyenda: espíritus de migrantes muertos de sed que vagan reclutando compañía y agua para un viaje perpetuo. Aseguró que si el sol alcanzaba el cenit mientras estuviéramos allí, nos uniríamos al círculo. Intentamos huir, pero el desierto parecía mutar bajo nuestros pies. Dábamos pasos que no avanzaban, la luz reverberaba, formando espejismos de ríos que, al tocarlos, se convertían en costras de sal. Lourdes murió en brazos de Marta, seca como un papel. Dejamos a Marta rezando junto al cadáver y seguimos. Sabíamos que los rezos no cruzan cercas ni espantan fantasmas. No sé cómo alcancé la carretera interestatal. Caminé sin rumbo hasta que un camionero mexicano me recogió. Desperté en un hospital de Texas, con quemaduras de primer grado y deshidratación severa. Me dijeron que era el único del grupo hallado con vida. Del resto, jamás hubo rastro. La noche siguiente, mientras dormía, sentí aquel olor a fosa y escuché una voz idéntica a la de Lourdes pidiendo agua. Renuncié al sueño americano y regresé a Honduras con los bolsillos vacíos y la culpa a cuestas. A veces la tierra que traje del desierto, un puñado guardado en un frasco, aparece húmeda dentro de la caja donde la escondo, como si alguien derramara un líquido invisible que nunca llega a saciarse. Si alguna vez lees esto y planeas cruzar la frontera, lleva agua de más y, sobre todo, no confíes en quienes aparecen sin dejar huellas. Hay destinos peores que la deportación. Algunos caminos exigen un precio que ni los vivos ni los muertos pueden pagar. Los que no logran saldar esa deuda quedan atrapados entre dos países, susurrando en un idioma hecho de polvo y lamento. Yo todavía escucho ese idioma cada madrugada, y sé que cuando mi voz se apague, otro sediento tomará la palabra para advertir al próximo incauto. Llevo años intentando narrar esto sin que se me trabe la lengua ni se me agite el corazón. Nunca hallé la forma de contarlo sin parecer delirante. Pero hoy lo intento, porque el recuerdo se pudre adentro de mí como agua estancada. Corría 2008 cuando salí de San Pedro Sula con la cabeza llena de promesas y el estómago rugiendo. Tenía 26 años, una mochila en la que apenas cabían 2 mudas y un cuaderno con los teléfonos de unos parientes en Carolina del Norte. Cruzar Guatemala y México fue duro, pero lo que ocurrió al pisar el desierto de Chihuahua, camino a la brecha de Santa Elena, sigue quemándome las pestañas cada madrugada. Éramos 12, jornaleros, madres, un albañil con su hijo adolescente y yo. Nos guiaba Reyes, un coyote, huesudo de mirada ácida, que fumaba detrás de la pañoleta para no dejar brillar la brasa. Cruzábamos de noche para evitar a los federales y al calor asesino. Dormíamos de día bajo arbustos miserables que pinchaban la piel y dejaban polvo en la lengua. La arena entraba por los zapatos y tallaba las plantas de los pies como lija.
Pero nadie se quejaba. Abrir la boca implicaba malgastar la poca saliva que nos quedaba. Al atardecer del cuarto día, alcanzamos el cauce seco del Río Grande, una grieta cenicienta serpenteando entre montículos desnudos. El sol caía como un martillo encendido, y el aire vibraba con un zumbido de hornetillas invisibles. Reyes se detuvo para darnos un sorbo racionado del último garrafón. La sed dolía, pero el silencio dolía más. Solo el viento parecía tener permiso de hablar. Fue entonces cuando algo quebró aquel mutismo. Un tintineo, débil al principio, rebotó en la hondonada polvorienta, como una campanilla agitada por manos nerviosas. Pensé en una cabra extraviada con un cencerro, pero el sonido, en lugar de avanzar, se multiplicó. Una primera campana, luego otra, luego varias más, todas repicando al mismo ritmo lento y patológico, como el pulso de un enfermo terminal. Miramos a Reyes con las cejas giradas. Él chasqueó la lengua y agitó la mano para obligarnos a reanudar la marcha. Nadie protestó, aunque todos volteábamos de reojo, esperando ver a los animales que nunca aparecieron. El repique nos persiguió durante media hora, volviéndose cada vez menos metálico y más orgánico, hasta que el tintineo se transformó en un lamento. No era campana, era hueso. El chocar de tibias contra fémures, costillas contra sacros, como si una fuerza invisible zarandeara un montón de osamentas secas. A cada paso aquel clac-clac se acercaba. Yo sentí el cuero cabelludo erizarse y supe que los demás lo oían igual, pues el muchacho del albañil tropezó y casi cae cuando giró la cabeza para buscar el origen. Reyes siseó una orden que apenas fue un soplo. Seguir recto, no mirar atrás, jamás responder. Entendí que él conocía ese sonido y que temblaba. El pánico se pegó a la piel como sudor viscoso y todos aceleramos, piernas entumecidas, pulmones ardiendo. La grieta del río quedó atrás y trepamos una loma pedregosa. El cielo se encendió, en naranjas y lilas, y el aire olía a electricidad antes de tormenta, aunque el parte meteorológico que alguien había citado días antes prometía cielos despejados. En la cima del cerro encontramos un rancho derruido. Solo quedaban el aljibe medio tapado y los postes de un corral carbonizado. Reyes decidió esconder allí al grupo durante la noche, pese a que el terreno abierto era un imán para los drones de la patrulla fronteriza. Alegó que, si seguíamos, andando nos alcanzaría la muerte por deshidratación. Nadie refutó. Preferíamos el riesgo de la migra antes que ese clamor de osos que quebraba el silencio del desierto. Nos apiñamos en lo que quedaba de una caseta de aperos. La madera crujía con el peso de las sombras, y la noche cayó sin estrellas, como si el firmamento hubiera muerto. Entre los tablones rotos se coló un viento helado que sabía a ceniza. De pronto, el lamento de huesos regresó, retumbando contra las paredes podridas. No era eco, venía de afuera y de adentro al mismo tiempo, como si el sonido atravesara la materia y arañara los tímpanos desde dos direcciones opuestas. Unos taladros de miedo perforaron mi pecho cuando vi que el polvo sobre el suelo empezaba a moverse. No había brisa capaz de levantarlo, y sin embargo los granos bailaban formando espirales que parecían dibujar letras. Me incliné para leer, pero las figuras cambiaban antes de fijarse. Sentí un tirón en la manga. La mujer que iba adelante en la fila, la llamábamos Doña Luz, me suplicaba con los ojos que volviera a erguirme. Su labio inferior temblaba, pero no emitió palabra. El chirriar de huesos se hizo tan cercano que juraría que el origen se hallaba a un palmo de mi cara. Algo crepitó detrás de mí. Giré con el corazón galopando. La pared se había abierto como papel mojado, y al otro lado, la noche mostraba una hondonada imprecisa. En ella, figuras encorvadas removían la arena con manos desnudas. No se distinguían rostros ni ropa, solo siluetas grisáceas que cavaban fosas poco profundas.
Cada vez que alzaban los brazos, costillas desnudas brillaban a la luz del nomes, y al caer la pala imaginaria, el golpe producía aquel clac-clac de huesos. Me di cuenta, con un sobresalto tibio, de que no cavaban, sino que desenterraban. La loma estaba sembrada de cruces de alambre retorcido, invisibles de día. Ellos las arrancaban, abrían zanjas y colocaban lo que encontraban enfrente del agujero. Entonces sonaba el tintineo, hueso contra hueso. Como campanas de misa negra, escuché un sollozo apagado y luego otro. El joven se aferraba al cuello de su padre, que no hallaba cómo consolarlo. Doña Luz temblaba tanto que el rosario que llevaba colgado se golpeaba contra sus dientes. Reyes murmuró algo que no logré descifrar, pero entendí la intención. No los mires, no contestes. Él apretó la mano sobre el mango de la navaja, consciente de que ningún filo serviría contra aquello. Entonces las siluetas se detuvieron, todas a la vez, como insectos obedeciendo una orden inaudible. Sebís. Enderezaron. 13 cabezas, pues conté 13, giraron sin prisa hasta encararnos. No poseían ojos, pero de los huecos donde deberían estar, brotó un resplandor amarillento, débil al principio, pronto incandescente. Cada cráneo parecía un farol enfermo que se alimentaba de nuestra angustia. Y cuando el resplandor alcanzó su cenit, las criaturas golpearon unas costillas contra otras, y nació un tañido agudo que heló la sangre. Creí perder el sentido cuando ese campaneo se transformó en voces humanas. No eran gritos ni cantos, era un murmullo doloroso, como si los huesos susurraran los nombres de quienes se habían quedado en las fosas. Mariela, Luis, Anselmo, Brígida. Nombres comunes de gente común, pronunciados con un acento imposible de situar y un tono que imploraba auxilio. Cada vez que la letanía repetía un nombre, la arena volvía a estremecerse, y el viento traía la pestilencia de carne marchita. No sé cuánto duró aquel conjuro. Perdí la noción del tiempo. Sentí como la vista se me nublaba por la falta de agua y por el terror. Había ruido de cadenas en los tobillos invisibles, chasquido de vértebras al reacomodarse, respiraciones que venían de gargantas secas. Entonces, una brisa gélida atravesó el cobertizo y se llevó la sensación de calor del desierto. Las criaturas levantaron los brazos flacos y señalaron al cielo, como acusando a una deidad que las había olvidado. Una nube oscura tapó la luna nueva, y el resplandor de los cráneos pareció absorber aquella oscuridad. De pronto se apagaron, a la vez, como si alguien hubiese soplado las velas de un altar. El silencio fue tan compacto que pude escuchar el latido de mis sienes. Reyes se levantó primero. Con un gesto brusco nos indicó que ya era hora de huir. Nadie protestó. Salimos a trompicones, evitando el sitio donde las sombras habían trabajado. No quedaba fosa abierta, ni hueso desperdigado, solo la marca de uñas en la arena. Avanzamos, sin detenernos, hasta que el amanecer pintó de gris los montes y de rosa las nubes. Nadie pronunció palabra. En la siguiente jornada 3 abandonaron. La sed los partía en 2 y preferían entregarse a la patrulla antes de enfrentar otra noche de ese calvario. Reyes los dejó ir y nos prometió agua a 2 kilómetros. Llenamos las botellas en un abrevadero de reses y proseguimos con la garganta todavía áspera. Cruzamos la frontera al anochecer del 6º día. Vimos las luces lejanas de Alpin titilar como un enjambre de luciérnagas. La caravana se redujo a 6. Doña Luz, el albañil, su hijo, una pareja hondureña y yo. No había espacio para celebrar. El recuerdo de los campanarios óseos seguía aquí, pegado a la nuca. Cuando por fin llegué a Carolina del Norte, no dormí tranquilo durante meses. Cada vez que el viento chocaba contra las tejas, juraba escuchar ese tintineo de huesos que se hacía voz. Hay gente que dice que el desierto está lleno de espectros. Otros hablan de fantasmas de quienes perecieron buscando el mismo sueño que nosotros.
Yo no sé si lo que vimos pertenece a los muertos o a algo más viejo, algo atascado entre este mundo y otro donde la sed y el miedo son eternos. Solo sé que en las madrugadas de julio, cuando los grillos callan y el aire huele a polvo caliente, las campanas vuelven a sonar en mi memoria. Y entonces, ningún pasaporte ni ningún muro me protegen. Sigo allí, entre cruces torcidas y voces que repiten nombres que nunca podré olvidar. Me llamo Lucía Ríos y todavía siento el sabor metálico de la arena cuando cierro los ojos. No sé en qué momento la idea de alcanzar el sueño americano se convirtió en una promesa de pesadilla. Pero aquel verano de 2010, mientras cruzábamos el desierto de Altar, la frontera se abrió como una herida. Íbamos 16, la mayoría oaxaqueños y chiapanecos cansados de cosechar para otros. El guía que contratamos se hacía llamar Don Nicasio. Juraba conocer atajos donde la migra jamás patrullaba. El segundo día nos aseguró que, si seguíamos su paso, al anochecer veríamos las luces de un rancho ganadero donde podríamos reponer agua. Esa promesa sostuvo los labios partidos de todos, hasta que él se esfumó con las últimas botellas que quedaban, dejando solo huellas confundidas entre dunas. Las horas siguientes fueron una sucesión de espejismos. El aire ondulaba, dibujando oasis que se deshacían en polvo antes de tocarlos. Con el sol reventando en lo alto, cargábamos mochilas vacías que parecían de plomo. Cuando el cielo empezó a teñirse de rojo, Adrián, un jornalero de Tehuantepec, señaló una estructura en la línea del horizonte. Era un viejo talud de ferrocarril que atravesaba un caserío de madera gris. Detrás se alzaba un depósito de agua, y más allá, la silueta cuadrada de una iglesia sin campanario. Lo vimos todos, y como si el desgaste nos arrastrara con una cuerda, viramos hacia allí. El caserío parecía sacado de una fotografía sepia, fachadas descascaradas, ventanas con postigos rotos, un anuncio de miscelánea Buen Camino, colgando de un clavo oxidado. Ninguna huella fresca en la arena, ningún perro ni cigarra, solo un silencio tan espeso que hacía temblar la garganta. Entramos en la tienda primero. Dentro, los estantes estaban repletos de latas lustrosas, botellas de sodas color ámbar y pilas de pan envuelto en plástico. El techo goteaba un hilo de agua dulce en un balde. Bebimos directo del chorro, tan rápido que varios se vomitaron encima, pero aún así seguían engullendo. Recuerdo sentir como el líquido frío me devolvía nociones que creía muertas. Olfato, gusto, memoria. Encontramos un comedor detrás del mostrador. Sobre la mesa había un guisado tibio, tortillas suaves y un cuchillo limpio. Las sillas estaban puestas como para esperarnos. Yo debería haber desconfiado de inmediato. Sin embargo, el hambre venció cualquier alerta. Mientras engullía frijoles con trozos de chorizo, mis dedos tocaron un anillo olvidado en la superficie pulida. Era de oro manchado y llevaba grabado un nombre: Esther 1952. Apreté el anillo en el puño, prometiendo devolverlo, y seguí comiendo. Al terminar, un murmullo recorrió el grupo. Algo parecido a un rezo flotaba en el aire, melodías sin letra que parecían salir de debajo del suelo. Juré que las paredes respiraban. Sin luz eléctrica, el anochecer nos tragó dentro de la tienda y prendimos velas encontradas en un cajón. Decidimos dormir allí mismo, tendidos sobre costales de harina. Cerré los ojos y el calor retrocedió al fin, pero pasadas unas horas, el helor me despertó. La mecha de las velas se había consumido. El comedor estaba sumido en penumbra, salvo por una claridad cenicienta que venía de la calle. Me incorporé y miré fuera. Allí estaban.
figuras humanas alineadas como espantapájaros en la calle central, inmóviles, la piel más pálida que la luna. No podía distinguir sus rasgos, solo sabía que nos observaban. Sentí un tirón en el estómago y llamé a Adrián en susurros desesperados. Él se levantó, vio lo mismo y murmuró: «Vámonos». Despertamos a los demás a manotazos. Algunos sollozaban sin fuerza, otros ya con fiebre no reaccionaban. Cuando abrimos la puerta principal, descubrimos que la tienda había cambiado. Los estantes estaban vacíos, los botes de comida abollados y llenos de telarañas, las botellas reducidas a vidrio opaco sin contenido. El suelo estaba cubierto de arena y maleza seca, como si llevase décadas abandonado. Salimos a la calle. El aire apestaba a tierra removida. Los pobladores se habían desvanecido, pero en sus lugares quedaban montículos bajos, recién formados, como pequeñas tumbas. Las huellas de nuestros zapatos se borraban detrás de nosotros, tragadas por la arena que subía en espirales. A Vina, lo lejos la iglesia se veía distinta, el tejado hundido, la puerta carcomida. Aún así, el sonido de campanas invisibles repicaba adentro. Cada bronce inexistente marcaba un latido de terror. Corrimos hacia la vía de ferrocarril con la esperanza de seguirla hasta la autopista. Las traviesas de madera crujían al pisarlas. Pasamos junto a un vagón oxidado, recostado de lado como un animal moribundo. Al tocarlo, las láminas se pulverizaron como corteza muy vieja. Entonces recordé el anillo en mi puño. Quise soltarlo, pero mis dedos no obedecían, agarrotados en torno al oro. Sentí que algo, desde el metal, reptaba por mis venas, enfriando la sangre. Detrás, sobre las vías, emergieron aquellas figuras de nuevo. Esta vez se arrastraban sin levantar los pies, dejando líneas serpenteantes. No gritaban ni corrían, solo avanzaban, seguros de que el desierto nos agotaría antes de que amaneciera. Degollaba la razón oír susurros en mi oído, aunque los tuviera a varios metros. «Devuélvelo. Quédate». Cada paso mío pesaba quintales, como si me hubieran cosido la ropa con plomo. Finalmente tropecé y caí, golpeándome en la frente. El anillo rodó hasta el riel y se quedó allí, vibrando. No sé si fue instinto o locura, pero tomé una piedra y lo aplasté. El oro se partió y al instante un chillido surgió de todos los montículos a la vez. Algo subterráneo. La oscuridad se hinchó con un viento que olía a cal viva. Los montículos se abrieron. Dentro no había huesos, solo ropa vacía y cuencos de agua resecos. El suelo tembló como gelatina. Adrián me levantó de un tirón y seguimos adelante. Caminamos hasta que el amanecer iluminó una carretera polvorienta donde apareció una camioneta de la patrulla fronteriza. Eran dos agentes, una mujer joven y un hombre canoso. Pidieron nuestros nombres, revisaron nuestras mochilas, nos dieron suero y mantas térmicas. Cuando intenté explicar el pueblo, la tienda y las figuras, la gente frunció el ceño y tomó notas. El hombre mayor se limitó a escupir y dijo que cada temporada encontraba grupos delirando con la misma narración, idéntica incluso en los nombres del caserío, el Páramo de la Santísima. Según él, ningún registro histórico avalaba su existencia. Nos trasladaron a un puesto médico. Allí, un enfermero tomó muestras de sangre y constató hipotermia severa, deshidratación y alucinaciones colectivas. Dijo que el hambre prolongada produce escenas compartidas que el cerebro inventa para sobrevivir. Asentí con la cabeza, pero mis bolsillos seguían vacíos y llenos a la vez. Al cerrar la palma, encontré un grano de arena dorada apenas visible que brillaba bajo la luz blanca de la lámpara. De los 16 que iniciamos la marcha, solo 7 llegamos a contarla. Los demás se dispersaron en la noche o se desplomaron. Antes de ver la carretera, nadie recuperó cuerpos. La patrulla reportó desaparecidos en ambiente hostil. Al escuchar esa frase,
sentí que volvía a oler el guiso tibio que jamás existió. Meses después, instalado ya en un departamento de Los Ángeles, fui a una tienda de antigüedades con un compañero de trabajo. Entre vitrinas, descubrí un anillo idéntico al que aplasté, con la inscripción Esther 1952. El cristal protector reflejó mi rostro pálido. Juraría que, en el espejo curvo, detrás de mi nuca, se balanceaba un depósito de agua herrumbroso. No compré el anillo. Dejé la tienda con un temblor en las rodillas. Esa noche, la fiebre regresó y soñé con la iglesia hundida, tocando campanas inexistentes. Desperté empapada, segura de haber escuchado un tren avanzar por mi calle, aunque vivo a kilómetros de la vía más cercana. Hoy, cada vez que mis manos tocan metal caliente, un chasquido me hace soltarlo. No puedo usar joyas ni monedas. El contacto me quema. A veces creo ver huellas de arrastre en la acera, como si alguien o algo me siguiera. Fuera de foco. Cuentan que el desierto devora a quienes dudan, pero yo sé que también conserva lo que quiere. Voces, nombres, promesas rotas. Allá en medio de la nada, existe un caserío que se alza para los sedientos y se hunde con sus cadáveres invisibles. Lo supe cuando rompí aquel anillo y oí el lamento subterráneo. Lo confirmo cada vez que despierto y encuentro granos de arena sobre mi almohada, aunque cierre las ventanas y aspire el cuarto antes de dormir. El sueño americano, para mí, es un tren fantasmal que nunca llega al destino. Un vagón tumbado en la memoria, lleno de cajas de alimentos que se vuelven polvo en cuanto las tocas. No busco que me crean, de hecho ruego que no lo hagan, porque si mi historia resultara cierta, significaría que la frontera no es una línea, sino una fisura donde el tiempo se pudre, donde la esperanza es carnada y los vivos caminan sobre asentamientos de espectros, y que cualquiera, usted o yo, podría despertar con un anillo frío entre los dedos y el eco de campanas que nadie ha tocado desde 1952. Me llamo Raúl Reyes y tengo 50 años, pero la cicatriz que llevo en la pantorrilla izquierda se formó una sola noche, hace más de 2 décadas, cuando crucé la frontera por el desierto de Altar, Sonora, en 2003. Desde entonces la piel sana luce abultada, como si algo subterráneo aún intentara salir. Nadie de mi familia conoce la historia completa. Ahora, al ver otra oleada de leyes contra migrantes en las noticias, recuerdo el sabor metálico del miedo que me obligó a callar. En aquel tiempo trabajaba en un taller mecánico de Cholula. El dinero nunca alcanzaba y mi madre necesitaba medicinas, caras. Cuando regresaba caminando a casa, veía esos autobuses que promocionaban casinos de Arizona y sentía una punzada de esperanza enfermiza. Uno de mis primos me habló de La Flaca, una guía famosa por sacar gente por la ruta de Sasabe. Reuní el anticipo durante 6 meses. Vendí mi motocicleta y mi viejo tocadiscos. Partí un jueves de Semana Santa con una mochila de lona, 2 botellas de agua, atún enlatado y una estampita de San Judas pegada al forro interior. Éramos 10, 8 hombres, una mujer embarazada y La Flaca. A medianoche caminábamos inclinados, bajo la sombra torcida de los saguaros. El aire olía a hierba seca y diésel. Cada paso levantaba un polvo que se pegaba a la garganta. Cruzamos el cerco de 3 líneas de alambre sin luces ni disparos. El verdadero infierno empezaba más adelante, en un arroyo seco que servía de cauce cuando las tormentas estacionales colapsaban la frontera con riadas de lodo. Ahí desembocaba un colector pluvial abandonado, un tubo de hormigón largo como las entrañas de un pozo. Era la ruta rápida para evitar los drones que ya patrullaban las lomas. La Flaca nos hizo esperar hasta que los guardias se alejaron. Entonces se deslizó dentro del túnel, agachada, con una linterna envuelta en cinta para opacar el destello.
El interior apestaba a fuerte amoníaco y excremento viejo. Al fondo sonaba un goteo constante, como si la tubería jamás estuviera del todo seca. Después de algunos metros el techo se cerraba encima de los hombros. Las pisadas chapoteaban en una capa de agua viscosa que cubría los tobillos. Esa era la primera señal de lo que vendría. El líquido estaba frío, pero se sentía denso, casi gelatinoso, como si arrastrara restos de algo que no veía. A la mitad del tubo, la flaca levantó la mano para que hiciéramos silencio. Un murmullo inaudible parecía llegar de la oscuridad frontal, un zumbido que se confundía con el eco de nuestros propios pulmones. Pensé que sería viento entrando por el extremo estadounidense. Quise creerlo, pero los murmullos subían de tono y en ciertos instantes se distinguían sílabas rotas como voces infantiles arrastradas por la corriente. Nadie se atrevió a hablar. Avanzamos. Cada paso requería fuerza extra, porque el fango se pegaba a las suelas como brea. Mis botas empezaron a hundirse en un lodazal creciente. Un hedor agrio salía de abajo. Entonces, la linterna de la flaca iluminó algo flotando, una playera azul hinchada por el agua, con las mangas alzadas como brazos pidiendo auxilio. Cuando intenté apartarme, la suela izquierda quedó atrapada. La perdí. Resonó un chasquido. Sentí que el fango me succionaba. Quise alzar la pierna, pero algo firme rodeó mi pantorrilla, como un cable tenso. Tiré con todas mis fuerzas. El dolor era punzante. Pensé en una raíz, un alambre, un animal, con el corazón retumbando, y para no entrar en pánico, me dije que era piedra y raíces, nada más. La flaca notó mi bloqueo y alumbró hacia el agua. El haz cortó partículas grises, revelando un rostro pálido que emergía apenas unos centímetros. Era el cráneo de un adolescente, los ojos hundidos, la boca entreabierta. Una lengua amoratada se agitaba con el vaivén del líquido. No gritó, ni yo tampoco. El silencio del cadáver era peor que cualquier alarma. En menos de un segundo entendí que no estaba enganchado al suelo. Me sujetaba. Un brazo ennegrecido salía del lodo, la mano crispada en mi pantorrilla, las uñas largas como astillas. Me paralicé. Un instante eterno. El chico muerto tiró hacia abajo sin moverse del lugar, como un ancla viva. Sentí el peso de todos los años que había pasado sumergido. Era imposible deshacerme del agarre solo con fuerza física. La flaca, sin voz, me apuntó con la linterna y me arrojó su cuchillo de mango verde. No dudé. Con manos temblorosas corté la carne del brazo entre el hueso y la muñeca. El agua se tiñó de un rojo espeso que olía a hierro rancio. El cuerpo se hundió en silencio. Pude soltarme, pero en el tirón final me llevé el cuchillo clavado en mi propio tobillo. No sentí dolor, solo un ardor gélido que me recorrió hasta el estómago. Seguimos andando sin detenernos. Pero el túnel se volvió más estrecho y la corriente, aunque apenas llegaba a las rodillas, parecía arrastrar sombras que se deslizaban entre los pies, rozando la piel con dedos helados. No había ya palabras, solo respiraciones agónicas y el sonido de la linterna golpeando la pared a cada tropiezo. En un tramo, escuchamos un golpe seco detrás de nosotros. La mujer embarazada cayó de rodillas, sus manos se hundieron en el agua, y cuando traté de ayudarla, noté que algo tiraba de sus brazos hacia el fondo, como si las propias paredes del tubo la chuparan. Ella no gritó, sus labios se abrieron sin emitir nada. La flaca intentó sacarla, el resto retrocedió. Fue inútil. La mitad del torso desapareció bajo la superficie. Lo último que vimos fueron burbujas y el reflejo de nuestros rostros sobre el agua negra. Nadie quería ser el siguiente. La flaca tomó la delantera y ordenó avanzar señalándonos con el cuchillo ensangrentado. Un paso, otro. El hedor se mezclaba con el sabor metálico que emanaba de mi pierna. Los murmullos regresaron, ahora claros.
frases en español quebrado, voces que repetían «vuelve, vuelve». Reconocí algunos tonos más graves, como hombres extenuados y otros casi infantiles. Supe que no eran alucinaciones colectivas. Cada vez que la linterna iluminaba el techo del tubo, veíamos gotas espesas caer, y dentro de ellas se formaban rostros fugaces, semblantes rotos por la desesperación de la muerte. Al fin atisbamos un resplandor pálido, la salida. El tubo desembocaba en un canal seco al otro lado del muro fronterizo. Una patrulla bordeaba la zona a varios metros. Teníamos segundos para escabullirnos hacia la maleza. La flaca salió primero y nos indicó trepar. Uno a uno emergimos. Cuando fui el penúltimo, escuché de nuevo el ruido de succión. Un muchacho de Veracruz, apodado El Güero, resbaló y cayó boca arriba. Pareció flotar un instante. Luego algo invisible le hundió la cara. Agitaba los brazos, pero ninguno nos atrevimos a regresar. La flaca dijo que no había tiempo. Corrimos, con el corazón enterrado en la garganta, mientras el canal tragaba al Güero en absoluto silencio. No recuerdo el tramo final. Solo sé que desperté antes del amanecer detrás de una bodega agrícola en Eloy, Arizona. La flaca ya no estaba. Quedábamos 5 de los 10 originales, todos con la mirada vacía, sentados en fila como estatuas polvorientas. Nadie habló durante horas. Cuando por fin respiré sin gusto a óxido, volví a revisar mi pantorrilla. Tenía marcadas 5 llagas negras, perfectas, semejando dedos que no pertenecían a este mundo. Trabajé 15 años cargando cajas en Mintimon, un supermercado. Envié dinero, compré la casa que ahora habito, pero cada noche de lluvia, cuando el patio se inunda y el agua escurre por la coladera, los murmullos regresan. Escucho risas ahogadas, como si se burlaran de mi vida confortable. Hay momentos en que despierto con el tobillo húmedo, cubierto de barro del desierto. He intentado razonar que todo fue una pesadilla colectiva provocada por el cansancio o por gases tóxicos del túnel. No sirve de nada. Las voces persisten llamándome por mi nombre, exigiendo que devuelva lo que el agua retuvo aquella noche. Hace poco, un vecino instaló una alberca inflable para sus hijos. El sonido del agua golpeando la lona me heló la sangre. Sin decir palabra, empaqué mis cosas y me fui unos días a la sierra. Allí comprendí que huir solo demora el regreso del eco. Por eso escribo esto. No busco lástima ni absolución. Quizá alguien que planee cruzar por el mismo túnel lea estas líneas y sepa que hay algo peor que la migra o la sed. Las estadísticas oficiales mencionan cuerpos encontrados cada verano cerca de esa hondonada. Nadie pregunta cuántos se quedan dentro del colector. Yo apenas logré escapar dejando trozos de mi cordura enganchados en la rejilla. Cuando camino por las calles de mi ciudad, todas las bocas de tormenta me parecen ojos. Sé que al final de cada desagüe hay una garganta larga y sedienta, esperando la próxima tormenta de carne. Cada vez que oigo truenos en el horizonte, siento los dedos aferrarse de nuevo. No importa cuántos años pasen, el desierto siempre cobra su deuda. Y el agua, bendita o maldita, jamás olvida a quienes se atrevieron a cruzarlo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.